cada quien, cada profesor tiene su modo de trabajar. También sé que han habido capacitaciones previas, que incluso las he dictado yo, y todos tenemos nuestra forma de trabajar, nuestro modo de ver las cosas. Yo solo traigo una sugerencia que puede ser discutida y analizada. Repito, esto no es con un fin impositivo, no es que se deba hacer así como lo digo yo, es una opción, pero creo que es una opción muy válida y es algo que les va a servir bastante si quieren agilizar este proceso de lo que es creación de cuestionarios y preguntas. Si les es de utilidad, pues para mí genial. Pues vamos a empezar. Para este ejemplo voy a simular todo desde cero porque yo ya tengo pruebas creadas, pero voy a coger uno de mis cursos y aquí le vamos a programar una prueba en uno de estos módulos para poder empezar, digamos, con este test evaluativo. Digamos que en primera instancia vamos a tener un paso a paso a seguir. No, repito, hay varias formas para poder lograr esto, pero yo consideraría ideal lo siguiente. Lo primero, para implementar pruebas para elección, examen, lo que ustedes deseen, ¿no? Deben alimentar un banco de preguntas, es decir, esto de aquí. Entonces, en mi curso me voy a la izquierda y busco la opción banco de preguntas. Si me pierdo, puedo usar control F y digito banco y ahí lo tienen. Y seleccionamos. Entonces, dentro de las múltiples formas de manipular esto, un consejo que les doy es que lo primero de antemano, debemos de crear categorías. Déjenme enseñarles un ejemplo por acá. Este video sí puede ser un poquito largo, me disculparán bastante, tal vez la calidad tampoco no sea buena, pero mi CPU sufrió un daño y recién estoy cambiando de equipos. He tenido problemas últimamente, pero creo que sí vamos a comprender todos aquí. Yo tengo un curso donde ya se tomó una evaluación. Les voy a mostrar aquí el banco de preguntas. Y lo primero, como les decía, es tratar de crear categorías. Categorías que a nosotros nos permitan tener un orden al momento de hacer las cosas. ¿A qué me refiero? En este caso, por ejemplo, yo tengo una categoría que dice preguntas teóricas, ¿ya? De este módulo que es de computación módulo 1. Aquí yo voy creando todas las preguntas que necesite de diversa índole. Vamos conociéndolas un poco. Ejemplos, tengo preguntas de emparejamiento. Las vamos a chequear aquí rápidamente. Entonces yo le pongo al estudiante a que elija del cajón opciones, ¿no? Esa es una. Tengo seleccioné lo correcto. Un pequeño concepto, 4 opciones, una es la correcta, él elige y listo. También tengo conteste con una sola palabra. Opciones bastante elementales, súper sencillas de implementar, donde aquí por ejemplo se pide una o un número de palabras determinado. Por ejemplo, puedo poner el teclado, un periférico de entrada, y esa sería la respuesta, ¿no? Y ustedes programan esto acorde a lo que necesiten. Y también verdadero o falso. Son las típicas que se manejan en un test. Hay un enunciado y solamente se escoge verdadero o falso, dependiendo pues si esto esté permitido no usar o de qué tipo de preguntas vayan a usar. Ustedes programan esa parte. Pero lo particular de eso es que yo tengo organizado esto por categorías: preguntas teóricas y preguntas prácticas, como pueden ver aquí. Entonces
implementar las cosas como mejor le convenga. Yo solamente voy a dar pautas de lo que uso yo habitualmente para diseñar este tipo de preguntas y una estrategia a seguir, ¿no? Lo primero sería tener unas categorías, por lo menos teóricas y prácticas. Esto lo vamos a implementar acá. Como pueden ver aquí, tengo una categoría ya creada con preguntas, pero quiero darle un orden a esto. Voy a subir preguntas, voy a crear preguntas que son del orden teórico y otras de un modo práctico, y les voy a explicar cómo se hace cada una. Entonces, en categorías yo puedo poner aquí esta pestaña, voy a crear una nueva. Entonces aquí en añadir categoría, donde dice categoría padre, voy a ponerle top. Siempre va a aparecer aquí una palabra top, lo vamos a señalar ahí, y le voy a poner preguntas teóricas y el nombre de la materia, ¿no? Teóricas, y nada más. De ahí le ponemos añadir categoría. Te podría ponerle preguntas teóricas primer parcial, preguntas teóricas segundo parcial, depende de su necesidad, ¿no? Yo voy a tener un solo bloque de preguntas teóricas y de ahí yo puedo armar los tests que yo necesite. Incluso lo puedo hacer aleatoriamente, porque ya veremos más adelante. Si quiere editar la categoría, aquí en esta ruedita dentada lo puede hacer. Le cambio el nombre, la vuelvo a guardar, y si la quiere eliminar, igual aquí en este pequeño icono que dice borrar. Okay. Ahora, si hay contenido, pues obviamente lo que es la pregunta le va a lanzar una advertencia. Ya, entonces obviamente aquí no va a dejar, no, tendría que primero vaciar esa categoría de preguntas y de ahí borrar. Entonces simplemente lo primero será crear la categoría, repito, te viene aquí, pone top, lo que sea que le diga en su caso, y le voy a poner preguntas teóricas, ¿ya? O preguntas del primer parcial, o como usted guste, no hay ningún problema. El asunto es que usted tiene que organizar por categorías lo teórico y lo práctico, según la sugerencia que le doy, para después poder armar una prueba aleatoria. No es la única forma, como lo voy a explicar, pero repito, creo que es lo más idóneo. Entonces voy a crear teórico y asimismo voy a crear lo que es la parte práctica. Voy a poner aquí top y voy a poner acá preguntas prácticas y el nombre de la materia. La idea es que yo llene esto con preguntas, puede ser 30, 50, 60, 100, las que usted considere, y de estas categorías después armar un cuestionario, ¿no? un test con preguntas aleatorias. Es decir, puedo de las teóricas, ¿no? que pueden ser 50, escoger 10, y de las prácticas podría escoger, qué sé yo, 3 o 4 de 10 alternativas posibles. La idea, pues obviamente, es que el alumno, el que está a distancia, pues pueda haber un test que no se asemeje a otro, que tenga otro compañero en otro lado. Esa es la idea. Ahora, una vez hecho esto, verificamos que ya tenemos las categorías y ya estaríamos listos para crear nuestras preguntas. Nos vamos a la pestaña preguntas y obviamente, de lo que vimos en los cursos hace algún tiempo atrás, nosotros sabemos que hay varios modos de implementar esto. Les voy a sugerir uno que nos va a permitir crear todo en un solo curso y después lo podremos importar. De esta forma, aquí donde dice categoría voy a buscar preguntas teóricas y ahí es donde empezamos a crear pues todo este banco de preguntas, ¿sí? Y después ya lo podremos exportar para poder esto replicarlo en otros cursos, porque es muy común. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo varios cursos de una misma materia, es decir, varios cursos de N1, varios cursos de estadística N3, varios cursos de N6, Word, cosas así, ¿no? Entonces este trabajo se hace una vez y ya de ahí lo que se hace es exportar el archivo para replicarlo después. Estando en esta situación, podríamos empezar a crear preguntas, que este sí es el trabajo laborioso, ¿no? Ejemplo pues de opción múltiple. Básicamente aquí yo pongo los enunciados, qué sé yo, la pregunta puede empezar así, ¿no?
distractores. Voy a poner tarde. En calificación le dejamos ninguno. Voy a poner acá madrugada. Voy a poner acá no sabemos. Todas las que son incorrectas quedan con ninguno, y las que es correcta queda con el 100%. ¿Se pueden poner más opciones? Claro que sí, se pueden poner 5, 6, 7. Bueno, eso depende de los lineamientos que den, que sinceramente no los conozco, pero normalmente se pide que sea una pregunta con 4 opciones de respuesta. Entonces voy a poner aquí guardar cambios y ya tendríamos nuestra primera pregunta. Lógicamente es algo muy sencillo, es solamente un ejemplo. Aquí en esta flecha que voy a marcar, siempre hay que verificar en vista previa que todo funcione bien. Es decir, aquí yo tengo el ejemplo, el sol sale por la, y bueno, pues tengo que marcar la respuesta correcta para ver si el sistema funciona bien, y sí, lo hace perfectamente, no hay problema. Y así seguiríamos pues con la edición de este banco de preguntas. Podríamos crear una nueva, qué sé yo, verdadero o falso. Ponemos ahí el enunciado, ¿no? Como siempre. Seleccione lo correcto. Esto es muy intuitivo, aquí no hay donde perderse, ¿no? El sol sale por la mañana. Esto es solo un poquito de intuición. Entonces aquí en verdadero o falso ponemos respuesta correcta, falso o verdadero. Escogemos lo que es correcto. Y bueno, nada más. Básicamente eso sería. Probamos en vista previa. Eso sale por la mañana, es verdadero. O puedo incluso poner falso para ver qué pasa. Debería dar error. Y efectivamente es así. Y podemos seguir, como pueden ver aquí, programando preguntas. Esto creo que es el paso un poquito así tedioso, porque hay que dejar listo este banco para poder después exportarlo, y de ahí ya, bueno, lo vamos replicando en los demás cursos que tengamos, ¿no? Ejemplo, aquí hay una de emparejamiento. A mí me gusta bastante, porque simplemente es una, lo de la izquierda, con ese similar de la derecha. Es un ejemplo, repito, no nos fijemos en la redacción, la lírica, eso no estamos aquí para revisar eso. Aquí podemos ponernos el enunciado, es decir, la pregunta en sí, qué sé yo. Ejemplo, yo puedo poner aquí configuraciones APA básicas en Word en la 6ª edición, como ejemplo, ¿no? Todo lo tomamos como ejemplo. Pone su enunciado respectivo, y aquí viene pues justamente lo que vamos a armar como emparejamiento. Ponemos tipo de letra y aquí abajo la respuesta. Times New Roman. Ponemos acá abajo tamaño de letra 12. Ponemos aquí interlineado y abajo le ponemos doble, es decir 2.0, y podemos seguir agregando más aquí con este botón dependiendo de las necesidades que tengamos. Aquí tampoco no hay que adornarse mucho, hay que ser puntual, ¿no? Alineación de texto. Aquí abajo ponemos izquierda y podamos seguir, ¿no? Creo que con 4 o 5 en este tipo de preguntas sería suficiente. Guardamos los cambios y ya tendríamos otra armada aquí. Vamos a ver en vista previa cómo queda. Y miren, entonces ahí vamos escogiendo, le damos al estudiante la opción para que él pueda armar pues acorde pues el emparejamiento de izquierda versus de derecha. Y vamos poniendo interlineado, alineación, bueno, todo para probar si es que funciona y todo está en orden. Repito, como ejemplos súper básicos, ejemplos bastante sencillos, pero que sirven. Podríamos crear otra más. En este
caso, una que también uso bastante es la de respuesta corta. Defina la respuesta con una sola palabra. Pero se lo voy a poner así, ¿no? Le puedo poner la normativa APA vigente hoy en día es la... Aquí pues usted puede poner las opciones de respuesta del estudiante sin mover nada. Aquí puede venir y el estudiante lo que va a hacer es contestar con una sola palabra. Por ejemplo, puedo poner aquí sexta, bueno, no es la sexta, es la séptima en realidad. Séptima. Le puedo poner así o lo puedo poner con la tilde. Entonces todas las aproximaciones las vamos poniendo aquí. Por ejemplo, poner séptima sin tilde, le ponemos toda la nota. Vengo respuesta 2, puede poner séptima con tilde, le ponemos el 100%. Él podría poner así, séptima edición, y está bien, podríamos ponerle el 100%. Voy a agregar más espacios para que también califique aproximaciones. Obviamente eso no es imperativo, no es imprescindible, pero también se le podría decir, si él pone así, sexta, no sería una respuesta correcta. Se podría ponerle, qué sé yo, el 40, el 30%, lo que se quiera. Aquí podríamos ponerle, por ejemplo, séptima, así, en abreviatura, séptima edición, con tilde sin tilde. Podríamos ponerle también el 100% y con eso nosotros vamos jugando. Normalmente nosotros podríamos poner ahí 5 opciones, sería suficiente. No hay mucho que decir ahí. Cada quien arma pues su prueba a como le convenga, no hay ningún problema. Lo voy a dejar hasta ahí porque este es un ejemplo nada más. Guardar cambios y probamos. Entonces yo vengo aquí donde está la pregunta marcada, vengo vista previa y aquí tengo pues para probarlo, ¿no? La normativa APA, soy en 10 la, y después poner el estudiante así, séptima. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí ven? La respuesta correcta es séptima, porque así pusimos pues en la configuración de arriba. Vamos a poner de nuevo otra respuesta, séptima, y ahí se le atinó. ¿Sí ven? Es dependiendo de la palabra que yo ponga como respuesta correcta, pues cogería también esta de aquí. Ya. Normalmente es una palabra sencilla, o puede ser una o dos, ¿no? Hay que indicarle al estudiante de todas maneras la aproximación. Ok, y ese sería pues el modo de ir creando todas estas preguntas hasta completar el banco, ¿no? Repito, hay más opciones. Aquí tenemos algunas más que no suelo usar. Normalmente uso desde opción múltiple hasta ensayo. Las que más uso, las que considero que funcionan bien. Y bueno, ahora vamos a hacer pues la demostración de cómo ya exportar esto para duplicarlo en otros cursos posteriores. Voy a hacer una pausa rapidito y ya regreso. Entonces, retomando, aquí yo ya implementé un grupo de preguntas en base a lo que expliqué hace un momento. Es decir, tengo un banco ya de 34 preguntas de diversa índole, ¿no? Y esto pues lo quiero reusar para otra materia, pues, o para otro paralelo que es de una materia similar, pues idéntica. Entonces aquí todo esto que ya hice, ya todo este esfuerzo que ya dediqué aquí, simplemente lo voy a guardar en un archivo, para lo cual nos vamos a ir a exportar y le vamos a poner aquí el formato GIF. O sea, vamos a marcar esto de aquí así y le vamos a quitar estos dos vistos, ¿no? Escribir contexto y escribir categoría. Esto no es necesario. Ahí nos dice qué es lo que vamos a exportar. Le damos clic a exportar y ya estaría listo. Como podemos ver, aquí abajo ya aparece. Voy a abrir el archivo y ahí tienen, ¿no?
raro, preguntas teóricas N6. Listo. Entonces lo voy a poner por acá, así, para que esté a la mano. Lo abro y veo que tiene un montón de codificación. Son las preguntas con un código especial. No hay ningún problema, no nos preocupemos por eso por el momento. Entonces regresamos al sistema y ahora vamos a implementar, quien dice, la parte práctica. Les voy a poner un ejemplo de mi materia para que se comprenda. Ahora, para esa parte que es la práctica, voy a cambiar la categoría, voy a poner aquí preguntas prácticas. Básicamente, ¿por qué quiero implementar esto? Si bien es cierto, yo podría crear una pregunta para dar instrucciones, pero hay materias como estadística, matemáticas, etcétera, ¿no?, que necesitan uso de fórmulas, explicación de temas con gráficos y demás. Ejemplo, yo tengo aquí, déjenme mostrarles un grupo de preguntas que van de esta forma. Ejemplo, yo tengo esto que les presento a los chicos, ¿no?, y es un documento en PDF con instrucciones. Incluso aquí yo les he hecho dibujitos, les he puesto aquí un esquema para que se den cuenta, ¿no? Esto que está un poquito fuera del alcance de las preguntas comunes de Moodle. Entonces aquí en el documento, en el PDF, yo ya pongo instrucciones precisas con gráficos, todo, ¿no? Esto es un Word simplemente que se transformó en PDF para clarificar más lo que es instrucciones en cuanto a la práctica. Podría usted poner aquí un balance, un estado de resultados. Tal vez podría usted subir una hoja de Excel para que los chicos resuelvan, o cualquier archivo, en realidad cualquier archivo que usted crea pertinente, que tenga una parte explicativa, práctica, que escape de las posibilidades que tenemos acá. Normalmente, ¿cómo yo programo esto? ¿Cómo yo lo hago? Miren, aquí ya escogiendo la categoría prácticas, voy a crear una nueva pregunta. Como les digo, esto es lo que más esfuerzo cuesta en realidad. Yo voy a escoger ensayo y voy a poner agregar. Repito, son múltiples formas para poder hacer esto, pero uso normalmente lo de aquí. Entonces aquí yo le pongo, por ejemplo, resuelva el ejercicio práctico. Propuesta, que hay un enunciado, ¿no? Y acá abajo viene una explicación, ¿no? Descargue el archivo adjunto a esta pregunta, coma, dando clic aquí. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con esta pregunta? Sé que hay preguntas que permiten añadir archivos y cosas así, pero lo que quiero aquí es lo siguiente. O sea, ¿cómo yo lo manejo? Quiero que el estudiante, al dar clic sobre esta palabra de aquí, de que valga la redundancia, justamente dice aquí, se baje un archivo, lo resuelva y el resultado pues me lo vuelva a subir a esta pregunta. Voy a dejar activo un cajón de comentarios aquí, si es que es necesaria una respuesta por ahí, si es que tiene que subir una imagen o alguna cuestión, pues aquí lo puede hacer, ¿ya? Obviamente pues el resultado él lo va a subir en un cajón, ¿no?, que está predestinado para ello. Entonces normalmente lo que yo suelo hacer es la programación de la pregunta para luego hacer lo siguiente. Aquí, justo en esta palabrita, mejor lo voy a cambiar, ¿no?, dando clic en este enlace, se me ocurre, no voy a poner así, lo marco todo y doy clic en este icono, justo que ven aquí, dice insertar, editar hipervínculo. Ya, entonces el archivo que yo quiero que se bajen lo voy a poner aquí. Entonces en esta parte de URL voy a dar clic en este botoncito de aquí, así, y luego, si está así, nos buscamos subir un archivo, marcamos aquí, ponemos elegir un archivo y lo buscamos, ¿no? Entonces en este caso yo voy a buscar mi carpeta donde están los archivos y voy a escoger el PDF correspondiente, es decir, pues empecemos por el archivo 1. Veo que ya sale el nombre, está correcto, le ponemos subir este archivo y le damos a insertar. Si
enlace externo para bajarme un archivo y que el estudiante resuelva. Ya lo vamos a probar. Ok, entonces aquí vamos a poner, esto lo podemos dejar como está. Requerir texto, esto se refiere a lo que está acá arriba. Si quiero que el estudiante llene esto, no, yo normalmente lo dejo activo para que él ponga algún comentario o algún problema que haya tenido, pues lo puedo comentar aquí para después revisarlo. Si no quieren eso, pues le ponen, el texto es opcional. Si quieren obligarlo, pues le ponen requerir. Yo normalmente lo dejo como opcional. El tamaño del cajón, que ustedes deseen, y aquí viene la parte clave. Como este es un ejercicio que se tiene que resolver y hay un resultado que entregar, es decir, un archivo, lo voy a poner aquí, permitir archivos adjuntos. Normalmente es 1 o 2, dependiendo, ¿no?, de su materia, de lo que necesite, ¿no? Entonces podría ponerle hasta sin límite. Normalmente yo le pongo 2, sería el número ideal para que esto no se sature. Archivos adjuntos requeridos le ponemos que por lo menos 1. Es decir, que esta pregunta no se va a dar por finalizada hasta que el estudiante suba su archivo. O sea, es obligación que lo haga. Puede que él vea la pregunta, puede que no sepa nada y no necesite subir nada porque no respondió nada. Entonces ahí es cuando se deja. Los archivos adjuntos son opcionales. Pero normalmente, así él no haga nada, yo pongo que obligatoriamente subo un archivo, así sea vacío. Porque esto después uno se lo va a bajar y esa es la auditoría que uno le hace después. Y la constancia de que, bueno, pues él subió el archivo aunque no haya hecho nada. Y eso sería todo, ¿no? Entonces ponemos guardar cambios. Y ahí ya tendríamos nuestra primera pregunta de índole práctico, entre comillas, porque bueno, es un ensayo donde el estudiante puede escribir, puede redactar, pues criterios, qué sé yo, acorde a la pregunta, pero he aprovechado para en esa misma pregunta hacer que se descargue un archivo y que se lo pueda bajar. Vamos a probar cómo quedó. Nos ponemos editar y vista previa. Miren, así lo va a ver el estudiante. Descargue el archivo adjunto dando un clic. Él da clic aquí y miren lo que aparece. Ya está el PDF, puede ser el Excel, el Word, lo que ustedes le pongan, ¿no?, para que él revise y trabaje. Y bueno, después de terminado eso, voy a dar hacia atrás. Él viene y sube el archivo aquí. En este cajón él deposita su resultado. Qué sé yo, hagamos una simulación. Yo tengo un archivo, este se me ocurre, ¿no? Entonces yo lo puedo coger y arrastrar acá, así. Esto, 1 o 2 o los archivos que sean pertinentes, ¿no? También hay un explorador usando estos botoncitos que ven aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es para escoger el archivo y subirlo. Ya, eso es competencia del estudiante. Más rápido es arrastrarlo. Ahí ya tendría el estudiante su archivo listo y eso es todo. De ahí solamente envíen la respuesta y ya estaría la pregunta funcional y operativa. Y obviamente, pues si queremos seguir editando, tendremos que seguir en lo mismo. Por ejemplo, yo lo que hago, ¿no?, para ganar tiempo, yo ya tengo pues el planteamiento práctico 1, pongo editar y pongo duplicar. ¿Por qué? Porque normalmente yo trabajo con 10 plantillas, o sea 10 temas prácticos diferentes, que son los PDFs que se ven aquí. Pero en este caso pues tengo estos. Ya, entonces el que dice ejercicio 2 lo voy a subir. Miren, como yo dupliqué la pregunta, pues borro lo que me sobre y voy a hacer esta edición. Voy a marcar esto de aquí, voy a aplastar hipervínculo y voy a venir acá al botón y los mismos pasos de hace un momento, elegir archivo y ahora voy a marcar ejercicio práctico 2, o sea el PDF número 2. Lo subo y lo actualizo y ya está. Eso sería todo, ¿no? El resto pues queda igual, todo igual porque cloné la pregunta anterior, guardar cambios. Y miren, ahora ya tengo 2 preguntas de índole práctico, es decir, se puede descargar un archivo para resolver y volverlo a subir. Vamos a chequear. Vista previa. Y miren, si yo le doy clic aquí, ahora se me baja otro PDF diferente al anterior con diferentes instrucciones y es el mismo
ya tendríamos entonces ya nuestras preguntas prácticas, podremos poner las que necesitemos, no hay ningún problema. Y bueno, esta sería la parte del manejo del banco de preguntas. Asimismo, esta parte práctica, ya cuando esté toda, puedo venir a exportar formato GIF, le quito estos dos vistos, exportar preguntas y listo. Aquí tenemos el archivo, lo voy a sacar de la carpeta de descargas y lo voy a poner en mi escritorio simplemente para tenerlo a la vista. Preguntas prácticas, M6, el nombre de la materia. Listo. Esa sería la primera parte. Ahora venimos ya con la creación de lo que es el cuestionario y las notas, que es la parte final de este video. Enseguidita, una pequeñísima pausa y regreso. Retomando entonces para esta parte final de esta explicación. Sí, es verdad, está un poquito larga porque he sido bastante paciente, pero ha valido la pena. Vamos recapitulando el asunto de las categorías. Ya tenemos entonces dos, una que engloba las preguntas teóricas, otra que engloba las preguntas prácticas. Como pueden ver, ya tengo 5 modelos, que básicamente es la primera clonada 4 veces, y lo único que hice fue cambiar el PDF para que después aleatoriamente al estudiante no le salga el mismo. Y esa es la parte que vamos a programar ahora, para lo cual, ya verificado esto, ya lo que es la categoría teórica y lo que es la categoría práctica, ahora es momento de crear el test. Y obviamente ya exportamos cada una de estas categorías, como ya vimos hace un momento. Chequeado todo esto y revisado lógicamente cada una de las preguntas. Esto también es importante, no olvidarse. La revisión de que cada pregunta, pues aquí en vista previa, funcione, que todo esté operativo, y de ahí, bueno, pues simplemente a crear el test. Dicho esto, en el curso pues vamos a tener un apartado especial. Yo lo voy a poner por acá al último. En este día, en esta semana, se va a programar una lección, se me ocurre. Entonces añadimos una actividad que va a ser pues el cuestionario. Le damos a agregar y esto es muy sencillo. Aquí puedo poner lección o examen, se me ocurre. Bueno, voy a usar el ejemplo lección, primer parcial, nombre de la materia, el código del curso, como usted quiera. Aquí usted puede dar instrucciones generales, instrucciones importantes como el tiempo de duración, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí le pone, para que esto se muestre la descripción del curso, para que se pueda leer todo esto afuera. Yo, 1, duración, 1 hora, 2, inicio puntual, etcétera, etcétera, etcétera. Le pone el visto aquí para que se vea esto. Y ahora vamos con el tiempo. Esta es una parte importante. Cuando el cuestionario está visible y cuando se cierra. Yo le voy a poner, por ejemplo, 4 de agosto o 5. Puede ser una fecha posterior, no hay problema. Desde las 7 de la mañana, se me ocurre, ponemos el tiempo, y hasta el 5 de agosto, qué sé yo, 8:30. Siempre hay que dejar holgura de tiempo, a pesar de que, por ejemplo, la prueba dure 1 hora o 1:30, porque los horarios o el reloj del servidor a veces no está sincronizado con el reloj que tenemos nosotros. Entonces, para mí pueden ser las 7, pero para el sistema, ¿no?, donde está esta página, puede ser 7:10, 7:20, qué sé yo, porque no son los horarios de los mismos países. Entonces siempre hay que dejar un tiempo prudencial, especialmente de cierre. Normalmente aquí no debería haber problemas, pero acá sí, porque el estudiante a veces se conecta tarde por algún motivo. Bueno, eso lo maneja cada profesor, ¿no? Normalmente, a pesar de que la prueba dura 1 hora, yo le dejo 1:30, es decir, puede abrir el cuestionario desde las 7 de la mañana y se cierra hasta las 8:30. Incluso, si queremos ser más precavidos, esto podría estar hasta las 9. Esto
solo cuando se abre y se cierra el cuestionario. Ahora, aquí en habilitar le voy a dar clic cuánto va a durar la prueba. Aquí usted programa el tiempo, puede ser 1 hora, hora y media, como usted quiera, ¿no? Dependiendo de los reglamentos que usted vaya a seguir y vaya a implementar. Normalmente es 1 hora. El esquema aquí quiere decir simplemente cómo se van a presentar las preguntas, ¿no? En la pantalla. Puede ser cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, etcétera, etcétera. Si usted quiere que se vea todo de golpe, pues usted le pone las 10 o las que usted necesite. Yo lo suelo dejar cada pregunta, ya es cuestión de cada quien como lo desea hacer. Y la última parte que se programa es esto de opciones de revisión. Normalmente yo deshabilito esto así porque no quiero que se vea nada después de cada intento que haga el estudiante, después de cada respuesta que él dé. Asimismo aquí quito todo esto, que no se vea nada mientras el cuestionario esté en estos horarios vigentes, es decir, de 7 a 9. El estudiante terminó antes, pero igual no quiero que vea ni puntos, ni retroalimentación, ni nada. Y ya cuando se cierre el cuestionario, es decir, cuando el tiempo de vida del mismo haya terminado, significa que más o menos pues ya 9 y 1, él ya puede haber puntos, retroalimentación y demás. Si usted no desea nada de eso, en mi caso yo simplemente le quito todo. ¿Por qué? Porque como son varios cursos, obviamente el primer curso puede tener de 7 a 9, el otro de 9 a 11 y a veces se pasan datos. Lógicamente que para evitar eso usted tendría que tener un banco de preguntas extenso, ¿no? Para que el sistema pueda revolver suficiente número de preguntas. Repito, todo esto es opcional, si usted quiere lo puede dejar habilitado todo. Yo recomiendo es que se desactive todo esto y ya después cuando el cuestionario ya haya terminado, la semana de exámenes haya terminado, pues ahí sí activar esta parte de aquí, que es para que el estudiante vea pues en qué se equivocó y cuántos puntos sacó. Mis pruebas siempre las trabajo así, simplemente todo desactivado. Y nada más, básicamente eso. Cualquier otra cosa que usted necesite puede aquí averiguar, intuir y la puede configurar. Normalmente eso de ahí sería suficiente para una prueba. Guardamos los cambios. Ahora está creado el test, es verdad, pero necesitamos alimentarlo con información, es decir, las preguntas que creamos acá. Entonces, este test como ejemplo, yo lo voy a hacer de 11 preguntas. Voy a poner de las 34 que yo tenía, 10 preguntas teóricas de escoger, de verdadero o falso, cosas así. Y la última va a ser práctica. La división para esta prueba, ¿cómo la puedo hacer? Los puntos los maneja cada profesor, ¿no? Yo manejo 5 puntos, lo que es la teoría, o puede ser menos, puede ser 4, puede ser 3, y la parte práctica se lleva el mayor peso, ¿no? En este caso puede ser un 4.6, un 3.7. Para este ejemplo voy a hacer que la teoría valga 5 puntos y el ejercicio práctico valga otros 5 más. Usted decide el puntaje que le vaya a poner o lo que su jefe de área, docente de apoyo le diga, ¿no? Aquí tengo mi lección, le voy a dar clic y vamos a programarla. Como puede ver, aquí tenemos pues el enunciado de cuándo va a estar disponible, porque así lo programamos, cuánto va a durar, etcétera, etcétera, etcétera. Y las instrucciones que pusimos acá, ¿no? En la programación anterior. Cuando es la primera vez nos va a salir así, le voy a poner editar cuestionario. Entonces voy a especificar cuánto va a valer como máximo mi prueba. En este caso voy a poner 10. Voy a poner aquí donde dice agregar una pregunta aleatoria y vamos a hacer la primera parte, ¿no? Busco aquí la categoría que es preguntas teóricas y de estas 34 voy a seleccionar 10. Entonces en número de preguntas aleatorias yo le voy a poner 10. De las 34 el sistema al azar me va a coger 10 y me las va a poner en pantalla. Que aquí puedo ver que hay una vista previa de las preguntas. Ya, la explicación de esto es porque las quiero hacer aleatorio. También en cursos anteriores habrán visto que sí pueden escoger qué preguntas van a ir directamente a su prueba. No hay ningún problema como usted guste hacerlo. Para este ejercicio yo lo estoy explicando de modo aleatorio, es decir que el estudiante A no vea lo que tiene el estudiante B. Entonces con esto yo lo logro. De las 34, repito, voy a coger 10 al azar y voy a poner agregar pregunta aleatoria.
puesto que se vea pregunta por pregunta, aparece de esta forma. A veces aparece agrupado de 2, de 3, de 4, dependiendo de cómo usted lo haya escogido, ¿no? Ya tendría mis 10 preguntas, que sería la teoría, y ahora voy a agregar la última, que es la parte práctica. Entonces, si me vengo acá al último, aquí tengo por ejemplo página 10, pregunta 10, vengo acá a agregar una pregunta aleatoria y voy a poner aquí, ahora voy a escoger la categoría preguntas prácticas, que tengo 5, y de esas puedo escoger el número que yo necesite, ¿no? Yo podría poner por ejemplo 2 o 3, en este caso lo voy a dejar en 1. Recuerda que usted se maneja con estos números, ojo con eso. Puede escoger del 1 al 10 y de ahí van de 10 en 10, 10, 20, 30, o sea, por ejemplo, no puede coger de un grupo de 40 a 25, eso no se puede. Entonces, ojo, esta es la categoría con los números que usted puede seleccionar. Yo le voy a dejar en 1, ahí tengo la vista previa, agregar pregunta aleatoria. Y ahí ya tendríamos un cuestionario estructurado, lo que falta es el puntaje. Como son 10 preguntas teóricas, entonces, para completar los 5 puntos, aquí es donde usted tiene que ver, pues no hay cuadrar el puntaje, cada una debería valer 0.5. Doy clic en el lápiz, escribo el número y termino con Enter. Escribo, simplemente es el puntaje, ¿no? Usted puede determinar que una pregunta valga 2 puntos, la otra 1 punto, como usted desee, no hay ningún problema, eso lo determina cada profesor. En mi caso, toda la teoría, cada uno va a valer 0.5, hasta la pregunta 10. Y luego, esta que es la pregunta práctica, le voy a poner en vez del 1.5, que es la otra parte de mi nota, y al final, acá arriba verifico la sumatoria. Tengo total de calificaciones, 10, sería correcto, calificación máxima, esto tiene que coincidir, y ya estaría listo. Por último, le pongo a guardar, y con eso ya terminaríamos nuestro test. Repito, es una forma de hacerlo, hay múltiples caminos, pero creo que este es el más idóneo y es el más rápido. Voy a regresar entonces aquí en mi lección, lo que estaba preprogramado, y voy a hacer la simulación de la prueba. Es decir, aquí yo ya tengo mi prueba, ya está lista. Obviamente solo yo puedo hacer esto como profesor, el estudiante todavía no ve nada. Le doy lección, le doy a previsualizar y a comenzar. Esto también se puede hacer a la izquierda, aquí hay una opción que dice vista previa, aquí, y es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, comenzar intento, y esto es simplemente una simulación. Ahí usted puede ver los puntajes, cómo han quedado, y la pregunta en sí, usted va testeando, usted va viendo pues si se va respondiendo, a propósito se responde mal, mira aquí tiene una pregunta, entonces le da siguiente, tiene la de emparejar, siguiente, entonces el sistema absorbe de las 34, 10 al azar, entonces no les va a coincidir a ningún estudiante ninguna pregunta, inclusive el orden de las respuestas no es lo mismo. La respuesta sí, pero el orden en que se presentan en la página no. Ya probamos todo esto, que funcione bien, ok, sí, se ve bien, el sistema está generando todo bien, hasta llegar a la pregunta 11, que sería la práctica. En mi caso, reviso la pregunta, ya, ok, sí, está el cajón para poner el archivo, lo puedo descargar, claro que sí, vamos a ver. Sí, ahí está el enunciado, ok, el estudiante resuelve. Tiene que subir un archivo aquí, lo puedo simular, puedo coger un archivo X por ahí, arrastrarlo, y sí, funciona. Entonces, terminar intento, el estudiante va a ver esto, tiene que estar aquí respondido todo, así como está acá, respuesta guardada, todito. Se puede retroceder, todo se puede hacer hasta que no se le dé al botón enviar y terminar, que es justamente el que está acá, ya lo vamos a ver, que es este, ¿no? Enviar todo y terminar, 1, y cuando le dé clic aquí, la prueba se acabó. Entonces la simulación salió correcto, como pueden ver, por la configuración que yo puse, todo está bloqueado, no ve puntos, no ve respuestas ni nada, eso es para que no se transmitan la información entre estudiantes. Ahora, si usted considera que él tiene que ver algo aquí, los puntos, qué sé yo, tranquilamente
hicimos antes. Es decir, en esta parte, aquí por ejemplo tenemos lección primer parcial, le doy clic en editar, editar ajustes. Y ahí podemos probar y empezar a manipular esto, que es opciones de revisión. Como yo anulé todo, aquí pueden ver que no se muestra nada. Es porque quiero que en otros horarios estas respuestas no se dispersen. Obviamente usted tendrá que después mostrarle al alumno las respuestas correctas y demás, pero lo que suelo hacer es que cuando ya la prueba definitivamente se cierre, ahí es que activo esta parte de aquí. Es decir, todito esto, ya cuando la prueba ha finalizado y sé que este test no lo voy a tomar en ningún otro curso. Y listo, ahí estaría todo. Eso sería lo básico. Ha sido un video bastante largo, pero creo que va a ser útil. Véanlo por partes, véanlo despacio. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Antes de la retirada, esta partecita que se me había escapado. Ya hicimos el procedimiento como un curso, ahora tengo otro modelo. Lo mismo, la misma materia, y voy a tomar el test así mismo en base a lo que ya hice antes como preguntas. Entonces vamos acá a banco de preguntas. Me aseguro de que tenga las categorías creadas, como pueden ver aquí. Y obviamente estas categorías van a alimentarse de las preguntas que ya tenía en el otro curso y que ya exporté, lo que son los dos archivos que vimos hace un momento que están aquí. Entonces voy a poner preguntas teóricas, voy a marcar la categoría, me voy a venir acá a importar, voy a poner formato GIF y aquí voy a poner el archivo correspondiente, es decir, el que me generó el sistema hace un momento. Le pongo importar, verifico que todo haya salido en orden y si todo está correcto, y ya tendría ahí mis preguntas. Como pueden ver, lo que hice en el otro curso lo estoy replicando acá simplemente. Puedo probar, puedo revisar, pero como esto ya se validó en el otro curso, no habría ningún problema. Ahora cambio de categoría, me voy a preguntas prácticas, me voy a importar, formato GIF y busco el archivo, que sería este. Recuerden que estas preguntas prácticas eran un ensayo con un hipervínculo hacia un archivo externo. Le doy a importar, verifico y todo está ok. Ahora, con respecto a las preguntas prácticas, sí tengo una observación. Vamos a probar aquí a simular una de ellas. Si yo le doy clic ahora en el hipervínculo, se darán cuenta que da error. Cuando yo hago este traspaso de información, cuando yo la exporto, luego la importo a otro lado, los hipervínculos tienen que actualizarse. ¿A qué me refiero? Yo tengo aquí las 5 preguntas que eran los ejercicios prácticos que voy a tomar. Entonces yo vengo acá a editar, le pongo editar pregunta y este enlace de aquí lo cambio, lo edito, lo marco, clic sobre editar, insertar hipervínculo y lo actualizo, porque si ven que cuando ya lo migré para acá sale vacío. Entonces repito los pasos para insertar el archivo, busco el archivo, el PDF en este caso, y lo inserto tal cual como lo vimos hace un momento. Ya, luego reviso que todo esté bien, por ejemplo lo que les explicaba, si el texto es opcional o obligatorio. Aquí tengo que permitir archivos adjuntos, por lo menos uno o dos, lo que ustedes consideren, y que sea obligatorio que se suba un archivo para que se valide la pregunta. Eso lo manejan ustedes acorde si quieren que sea obligatorio o no. Y nada más, guardar cambios. Luego de esa actualización, pues ahí sí ya estaría todo operando